voy a invitarte a que leas la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Primera de Reyes 17, y vamos a leer desde el 8 en adelante, para que podamos escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y es cuando Elías está enfrentando una de las peores sequías en el mundo que él habitó y donde él predicó en Israel. Entonces él dice la siguiente palabra, Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después haré para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y debo decirte que a través de esta palabra el Señor va a traer consuelo a muchos y va a traer también un espíritu de renovación en el corazón de muchos, porque hoy tú necesitas escuchar esta palabra. Dios cuida de ti. Y quiero empezar porque traer esta historia de Elías. Elías era un profeta de Dios, él fue llamado. Y primero él fue llamado a profetizar, a decir que los cielos se cerraran para que hubiese una sequía. Y esto lo hizo el Señor, llamando la atención al pueblo para que el pueblo se volviera de corazón a Dios. Y dice la Biblia que por 3 años no llovió. Así que se experimentó una sequía tan fuerte que Elías mismo estuvo perjudicado por esa sequía, y el Señor lo mantuvo milagrosamente en un lugar que se llama Kerit. Pero después le dijo, cuando ya se secó el arroyo y se acabaron las posibilidades, Dios lo mandó esta vez a un lugar que se llama Sarepta. Todos digan Sarepta. Y Sarepta aparece allí en Primera de Reyes capítulo 17. La palabra Sarepta, cuando el Señor le dice en el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y lo mandó a donde una viuda que fuera obediente, una viuda que esta vez escuchó la palabra del Señor. Ahora, esa viuda vivía en Sarepta, y Sarepta era un lugar en donde se combinaban los diferentes metales a través de la metalurgia para sacar un metal cada vez más fino, un metal cada vez más fuerte. Y por esa razón ese lugar se llamó Sarepta, que viene de la misma raíz en hebreo que significa refinado. Así como cuando tú vas a purificar un metal, necesitas someterlo a grandes temperaturas para que salgan las impurezas del metal y se separe del metal y quede más puro el metal, para que sea más resistente, y una forja, así es como se le llama al metal que ha sido pasado por fuego, sea una forja mucho más resistente. Dios te llama a ser una persona forjada en la intimidad con Dios, forjada en la palabra, en la presencia. Dios te llama a ser forjado para que resistas mucho. En este tiempo de pandemia, Dios te está llamando a resistir, a ser una persona que se levanta en oración, resista en el nombre del Señor todo ataque del enemigo, resista toda confrontación en el nombre de Jesús de las tinieblas. Resista en el nombre del Señor toda enfermedad, todo espíritu de apatía, toda indiferencia. Hay que resistirle, levantarse con poder en el nombre poderoso de Jesús. Oh hermano, el Señor te llama igualmente como Elías a tu Sarepta. Era conocido allí porque se separaba la impureza. Dios está separando la impureza de su pueblo a través de un Sarepta espiritual. Allí te está llamando el Señor antes de que cumplas tu misión. Como Elías, el Señor lo llamó a Sarepta. Y un dato importante es que Sarepta no era del pueblo judío.
Sarepta no quedaba en Israel, Sarepta quedaba afuera de Israel. Es decir, que Dios le secó el arroyo de Kerit, que quedaba en Israel, y lo mandó fuera de Israel, a Sidón, a Sarepta, a un lugar que no era judío, que no conocían al Dios de Israel, que no adoraban a Dios, que adoraban a Baal. Allá lo mandó el Señor, y fuera de eso a depender de una viuda. En otras palabras, Dios necesitaba tratar la vida de Elías. Y hermano, muchas veces el Señor va a tratar nuestra vida para forjarnos, para hacernos más fuertes, para templarnos, para refinarnos. Estamos bajo la prueba, pero nos está refinando Dios para sacar lo mejor. Hermanos, nosotros todos los días podemos rezar el Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro. Cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Mientras que nosotros no podamos decir: Señor, hágase tu voluntad en mí, tampoco se cumplirá esa palabra de: danos nuestro pan diario, Señor. Hay gente que quiere el pan, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que quiere el pan, pero desobedece abiertamente al Señor. Y eso es lo primero que el Señor necesita confrontar. Aquí llegamos al dilema. ¿Qué es primero, lo espiritual o lo material? ¿Qué viene primero, hermano? ¿Lo espiritual o lo material? Hay gente que dice primero lo material, y hay otra que dice primero lo espiritual. ¿Qué debe ser? ¿Qué debería ser primero, no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En la Biblia, en el Padre Nuestro, el Señor primero es exaltado, primero es alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Está pensando, la persona que está orando esto está pensando primero en el reino de Dios, y después sí dice: danos hoy nuestro pan de cada día, el pan diario. No es primero lo material, sino primero lo espiritual. Y este es el secreto que Elías necesitaba aprender, que primero lo espiritual antes que lo material. Que para que puedas tener bendición material, lo primero que debes hacer en tu vida es recibir la bendición espiritual. ¿Y cómo recibo esa bendición espiritual? Aprendiendo que Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti, así como cuidó al profeta Elías. El Señor le habló una palabra, y antes de que se secara el arroyo, lo mandó a donde la viuda y le dijo lo siguiente, porque el Señor quería enseñarle en Sarepta a depender de Dios. Depender de Dios es lo más difícil que hay. Uno dice: yo dependo de Dios, pero realmente depende de su salario, depende del cheque que le giran quincenal o mensualmente, depende del negocio, de la tienda, de la fábrica. Pero decir: yo dependo de Dios, y llegar al punto de la fe, en donde la fe es probada, diciendo: Señor, no tengo otra que depender de ti, no tengo más a quien acudir, dependo de ti. Ese es el punto de la fe más difícil de alcanzar, cuando podemos decir: Señor, tú me has enseñado que tú trabajas de maneras misteriosas. Debes ser sensible al Señor a pesar de tu edad espiritual, porque Él seguirá enseñándote. Aprendimos aquí, hermano, que a Elías el Señor le dijo que lo iba a sustentar una viuda, que él había buscado una viuda que le diera de comer. Versículo 9, él dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque esa mujer viuda ni siquiera conocía a Dios. Recuerda que era una adoradora de Baal. Pero aquí dice la palabra del Señor que Dios ya le había hablado a esa viuda para que prepararla en su corazón, para que sustentara al profeta. O sea que ambos debían aprender a depender de Dios. Tanto Elías el profeta como la viuda, Dios quería enseñarles: tienes que depender de mí. Quiero dejar 2 puntos claros esta mañana. Número 1, los métodos de Dios para suplir las necesidades de sus siervos. A veces creemos que el método nuestro es el método de Dios, pero Dios tiene sus propios métodos para suplirnos a nosotros. En esta oportunidad Él escogió a una mujer humilde, una mujer viuda. Se pensaba que las viudas en este tiempo no eran ni siquiera capaces de sostenerse a sí mismas. ¿Cómo iban a sostener a un profeta? Cuando Elías llegó, la mujer estaba a punto de echarse a morir. Le dijo: solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya quería preparar una torta y echarme a morir después de comerla con mi hijo.
Y imagínate lo desanimante y lo desafiante de la pintura, de este cuadro. Llegar hasta donde Dios le dijo que llegara. ¿Cómo podía ser que Dios lo mandara a donde una viuda? Lo pudo haber mandado al monte con los 450 profetas de Dios, con los 7000 que no se doblaron la rodilla delante de Baal, y lo manda con una viuda. Indudablemente el Señor estaba tratando a Elías, diciéndole: Elías, yo voy a enseñarte a depender de mí. Pero sobre todo le estaba diciendo: Elías, yo tengo métodos para sostener a mis siervos que tú todavía no te imaginas. Tengo métodos para sostenerte a ti. Cuando tú no veas físicamente ninguna posibilidad, cuando no veas físicamente ninguna respaldo, aún así yo tengo reservada una viuda que te va a dar de comer y te va a sustentar por muchos días. Y número 2, el segundo punto es: y como Dios siempre honra la obediencia de sus hijos, Dios siempre honrará la obediencia. La capacidad de decir: Señor, ahora que escucho tu voz, estoy dispuesto a obedecerte. Elías obedeció yendo donde la mujer viuda, pero la mujer viuda también estaba dispuesta a obedecer a Elías. Recuerda que ella no conocía al Dios verdadero y vivo. Lo único que ella conocía era Elías. Ella sabía que era un profeta de Dios. Y cuando Elías le dijo: ve y haz esto, vas a tomar la torta, antes de hacerla, vas a traer el aceite y la vasija, y vamos a orar juntos, que nunca escasee esa harina y ese aceite. Y entonces la mujer dijo: cuando el profeta le dio esta palabra, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella salió corriendo para traer esa vasija, para traer esa harina, y entonces la puso delante de Dios. Oraron, preparó la torta y se la dio al profeta. Imagínate la fe de esta mujer, que ella le creyó al profeta, le creyó a Dios, y con lo último que era su sustento, trató de hacer la voluntad de Dios a través del profeta. Hermano, muchas veces vas a escuchar la voz de Dios a través de una persona, y a lo mejor va a ser lo último que tú tengas, va a ser la última provisión que tú tengas. A lo mejor no tienes nada más, pero puesto en la mano del Señor va a ser bendecido y multiplicado. Esto nos enseña que el método de Dios para satisfacer las necesidades de nosotros no depende de métodos humanos ni inteligencia humana. No depende de la habilidad y sabiduría humana. Depende de los métodos de Dios. Él tiene sus formas extrañas para trabajar y para sostener a la gente. Cuando más lo necesitamos, llega la ayuda de Dios. Cuando más necesites, Dios va a mandar a sus siervos. Cuando más lo necesite, Dios manda a sus ángeles. Cuando más lo necesite, Dios tiene a la viuda ahí para sustentarte. Ahora, es interesante que Dios mandó a Elías justamente a Sidón. De Sidón venía Jezabel, quien había usurpado el trono en Israel y había perseguido a los profetas de Dios y les había dado muerte. De allí también se había levantado como un espíritu contrario a Dios para servir a Baal en Israel. Y Dios manda a Elías esta vez al mismo corazón de Sidón, al mismo corazón de Jezabel, diciéndole a Jezabel: no vas a poder contaminar más a mi pueblo. Ahora yo voy a convertir a Dios hasta las viudas en Sidón. Y fue Elías mandado justamente allá donde era la silla o el trono de Satanás, a través de ese reinado de Jezabel y de Baal en Sidón. Y Dios mandó allí a Elías para que hiciera la diferencia y empezara a hacer milagros que tocaran el corazón de la gente allí en Sidón. Dios usa métodos alejados de la mentalidad humana, de la lógica humana. Esa es la prueba de la fe. Oh hermano, esta mañana di: Señor, tú tienes un método diferente. Señor, tú obras de maneras distintas. Señor, tú obras a veces de maneras extrañas, pero me vas a bendecir a mí, Señor, según los métodos de Dios y no según los métodos del hombre. No salimos corriendo con los métodos humanos. Oramos al Señor y esperamos en la voluntad divina. Allá en 1 Corintios 1:27 al 29, Pablo dice lo siguiente, en métodos alejados de la lógica humana: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
¿A quién escogió Dios? Hermanos, según este versículo, a lo necio del mundo. Lo que el mundo desechó, a Dios le sirvió. Lo que el mundo menospreció, a Dios le hizo caso. Lo que el mundo alejó, Dios lo bendijo. ¿Saben por qué, hermano? Por eso escogió a una mujer viuda en Sidón. Porque él quería contrariar los métodos humanos y enseñarle a Elías a depender de Dios. ¿Estás tú dependiendo de Dios? En cada cosa que tú haces, en este tiempo tan difícil, depende del Señor, hermano. Hay una historia que me apasiona de un pastor. Él tenía un hogar infantil y estaban muchos niños viviendo en ese orfanato. Y entonces un día se acabó la comida. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, escaseaba la comida. Y dice en esa ilustración que el pastor no tuvo cómo darle alimento a los niños. Al día siguiente tenían que desayunar más de 30 niños. Y entonces ellos, como todos los días, se arreglaron, se vistieron, bajaron al comedor, se sentaron al comedor. Y el pastor estaba orando con los niños y le dijo: ahora demos gracias a Dios por los alimentos que Él va a traer. Y estaban orando de esa manera: Señor, gracias por los alimentos que tú vas a traer. La mesa estaba completamente vacía, la despensa vacía. Y en ese momento se escuchó la puerta. Cuando él abrió, eran algunos de los hermanos de la iglesia que habían sentido el corazón de parte del Señor traer un mercado, y allí venía todo lo necesario para ofrecer el desayuno a los niños. Entraron, repartieron esta comida, y esa vez el pastor sintió: Señor, gracias por honrar la fe de tus hijos. Tal vez es la última oración, tal vez es la última dependencia, tal vez es la última torta, tal vez es la última provisión, y tú dices: ¿después de esto qué? No importa, porque Dios va a suplir a través de sus métodos. Dios usa métodos divinos. En una oportunidad yo estaba en la iglesia, tenía la plata para devolverme el bus, no tenía nada más, era un domingo, y cuando empezaron a recoger la ofrenda, sentí que el Señor me dijo: dalo todo. Yo peleé con la voz del Señor al principio. Dije: te reprendo, Satanás, ¿cómo vas a decir que lo de todo? ¿Con qué me voy a devolver? No tenía para el almuerzo, no tenía para devolverme. Yo era apenas un joven aprendiendo la Biblia. Pero en ese momento nuevamente escuché la voz del Señor dentro de mí diciendo: dalo todo. El Señor, indudablemente que eres tú. Saqué lo que tenía. Mi padre en ese tiempo nos daba un dinero para movilizarnos, para el transporte, para comer algo. Y saqué todo lo que tenía en el bolsillo y lo di. Y me quedé sin nada. La prueba de la fe. Cuando lo di todo, entonces dije: ahora, Señor, la iglesia me queda muy lejos de la casa. Tendría que caminar unas 2 horas para devolverme a la casa. Y yo, sin embargo, lo di todo. Cuando terminó el culto, difícilmente podía yo abrazar a las personas sonriendo. Estaba preocupado: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo voy a movilizarme? ¿Y en qué me voy a ir? Y de repente, hermanos, y esto fue algo muy especial, se acercaron unas hermanas de la iglesia y me dijeron lo siguiente: Juan, hemos estado orando y sentimos darte una ofrenda especial. Y lo que me dieron era más de lo que yo había dado. Yo no lo hice por eso, hermano. Yo no lo hice porque me dieran a mí. Yo lo hice por obediencia a la voz del Señor. Cuando yo obedezco al Señor, yo lo hago sabiendo que me voy a quedar sin nada. Yo no sabía que alguien me iba a dar después. Pero cuando actúe en obediencia y en consistencia al principio de generosidad, el Señor me suplió por otro lado. En 1 Reyes 17:12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabes qué? Esta mujer había perdido toda la esperanza. Estamos viendo una mujer sin esperanza. Estamos viendo una mujer que agotó sus recursos, que ya no podía más. Las palabras que ella había declarado eran palabras de muerte. Y dijo: ya me voy a morir. En esta pandemia, una de las palabras que más hemos escuchado es muerte, 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 muerte. Pero en el lugar de eso, tenemos que tener fe y conectarnos con la palabra del Señor para declarar todo lo contrario: vida en el nombre de Jesús. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria?
el poder de Cristo ha vencido a la muerte. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Por la resurrección de los muertos. ¿Cómo estamos seguros de que algo va a pasar? ¿Cómo estamos seguros que el milagro se va a realizar? ¿Cómo estamos seguros que no va a fallar la provisión de Dios? Porque la generosidad activa la abundancia de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Cuando ella dijo, ya me voy a dejar morir, entonces en ese momento vino la palabra profética del profeta, que le dijo, no vas a morir, sino que Dios va a hacer un milagro para que tú vivas y también tu generación y tu hijo. Tal vez tú estás pensando en tu familia y de qué va a vivir mi familia y de qué van a vivir mis hijos. Sabes, hermano, tus hijos van a vivir del mismo principio de fe que tú has vivido y de lo cual debes vivir. Nosotros vivimos por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por la fe vivirá. Es un tema de fe. Entonces, cuando Dios llevó a Elías a Sidón, a refinarlo, a purificarlo, le enseñó a depender de Dios y no de los hombres. Y luego vio a la viuda y le dijo a esta viuda que lo sustentara. Y la viuda dijo, pero no tengo nada más, me voy a morir. Y él dijo, no vas a morir, vas a vivir. Y lo que tú des se multiplicará para ti y también para tu descendencia. Y dice que los dos comieron muchos días, porque Dios siempre nos dará lo necesario y más de lo necesario. ¿Por qué no activamos este principio esta mañana? Y quiero terminar con esta frase. La fe actúa sobre la palabra de Dios y no sobre nuestras emociones. Puedes sentirte triste, agobiado, cansado, pero la fe no actúa sobre las emociones. La fe actúa y corre sustentada sobre una palabra. Dios te está dando una palabra esta mañana. Se llama Dios cuida de mí. Repítelo esta mañana. Dios cuida de mí. Así también Dios cuidará de ti. Dios cuidará tu ministerio. Dios cuidará tu hogar. Dios cuidará tus hijos. Dios cuidará tu descendencia. Porque Él ha visto generosidad. Y la generosidad activa la abundancia en la vida de nosotros.